Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, familia. Esperamos que usted se encuentre muy bien. Hoy es 7 de abril. Para todos los creyentes es la semana más importante del año. ¿Por qué? Porque celebramos la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les agradecemos que nos sintonice y reciba un abrazo fraternal de todo el equipo de su programa Suena Familiar. Y en este programa estamos sus amigas y servidoras Leti Cantú y Rebeca López. Buenos días, Rebeca. Muy buenos días, Leti, y a todos ustedes que hoy nos acompañan. Que la bendición de Dios esté presente en sus vidas siempre es nuestra oración. Y bueno, queremos recordarle que si usted ha hecho de Jesucristo su Señor, Dios y Salvador, entonces somos familia y usted ya no está solo, ya no está sola. Así es que tiene una familia el cual está esperando que usted nos comparta de sus peticiones en oración, de todas sus necesidades por WhatsApp, ya sea en un mensaje escrito, si usted gusta grabar un audio o llamar a la hora que usted lo necesite. Tome nota del número. Es el 811-590-9879. Y un integrante del equipo de su programa Suena Familiar se pondrá en contacto con usted y será su compañero de oración. También le invitamos a que este programa y todos los anteriores los puede encontrar ya sea en YouTube, en Instagram o por Facebook. Le invitamos a que se suscriba, a que le dé like, a que active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y que los comparta con sus seres queridos. Y estamos con la serie La Cruz y el tema, las profecías que se cumplen en Jesús. Y bueno, encontramos que la Biblia, la palabra de Dios, de principio a fin, que es Génesis hasta Apocalipsis, en cada libro, en cada versículo, si nosotros los analizamos, vamos a encontrar a Jesucristo ahí. Y habla de las profecías. Pero especialmente el libro de Isaías fue el libro, pues, de ese profeta que fue hijo de Amós, que él escribió el libro de Isaías 701 años antes de Cristo, Rebeca. Sí. Fue muchísimo tiempo. Y ese libro fue el que más se citó, ya sea a través de Jesús, de Los Pablo, evangelios. Pedro, Juan y en Apocalipsis. Y sí, los evangelios y hasta en los salmos. Pero Isaías es un libro referente de las profecías de quién era y quién es Jesús. Ya que Jesús era ese símbolo de libertador, de salvador. Bueno, ellos no aceptaron en un principio a Jesús, que también estaba profetizado que los suyos había ido y los suyos mismos lo iban a rechazar. Así es, así sí, dice en Juan capítulo 1, si te acuerdas, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho de ser hijos de Dios. Y así es, Rebeca. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un rey poderoso, un rey con un ejército, con autoridad. Un libertador. Sí. ¿Por qué? Porque habían sido oprimidos por varios imperios, ya sea Babilonia, Egipto, Roma, los persas. Entonces, ellos buscaban un libertador de esa opresión. Y si bien es cierto, Leti, que era muy importante la liberación, como cuando sucedió con Moisés, la liberación personal es eterna. Exacto, porque ellos buscaban una opresión política o racial, porque... Una liberación. Sí, porque había abuso de poder, había un maltrato y una discriminación para todos los israelitas. Así es. Entonces era una de las razones por las cuales ellos no consideraban que Jesús era ese Mesías, ese libertador. No lo tenían en mente. Pero como tú lo mencionas, Jesús hablaba de una salvación eterna, de la muerte eterna, de esa liberación de la condenación que trae el pecado. Y que esto era solo posible por el sacrificio de Jesús. Así es, y damos gracias a Dios, Leti, por eso, porque estamos con el verdadero Dios y Señor, porque no hay otro como Él.
inigualable, único, soberano, todopoderoso, amoroso, justo, digno de toda nuestra adoración y confianza. Y precisamente por quién es Jesús y todo esto que tú nos compartes, pues era el único que podía pagar ese precio impagable. Y ahí podemos decir, ya ves que dicen que Jesús es el Redentor, quiere decir la palabra redimir, que significa comprar. Rescatar. Rescatar. Y Así bueno, es. ¿y de qué? A ver, ¿de qué nos iba a rescatar? ¿De qué nos iba a comprar? Pues de la esclavitud que como humanidad teníamos del pecado. Por causa del pecado, exacto, Leti. Porque el pecado nos esclaviza y el mismo pecado nos condena. Trae Porque esa fíjate, consecuencia. Leti, si tuviéramos solucionado absolutamente todo nuestra vida, un poder económico, ideal, político y de todo tipo, sin haber guerra ni nada por el estilo, igual estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es. Entonces, cuando nosotros estábamos en esa esclavitud del pecado, Dios compró nuestra libertad. Amén. Y ya no estamos bajo ese yugo del pecado o bajo la ley del Antiguo Testamento. Jesús fue el precio por nuestra libertad del pecado. Él lo pagó. Y las consecuencias, Rebeca, que todo esto trae. Así es que su muerte fue el intercambio por nuestras vidas. El Señor Jesucristo es el hermoso regalo de Dios para nosotros, que no lo merecíamos. Cuando leo la Biblia, la santidad de Dios, y medito en ese canto que dice, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Te acuerdas, Leti? Sí, Rebeca, qué hermoso, ¿verdad? Así es. Y bueno, en la Escritura dice con claridad que la redención solo es posible a través de la sangre de Jesús. Amén. Esto lo encontramos en Colosenses 1:14 y bueno, en muchos otros versículos. Pero cuando escuchamos el Evangelio y confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, que era lo que tú te referías de aquel que cree en Él, entonces, ¿qué pasa? Pues somos desde ese momento nacidos de nuevo a la familia de Dios, Rebeca, no cualquier familia. Somos adoptados como sus hijos. Amén. Y nos convertimos herederos para la eternidad. Y coherederos con Cristo, dice la Biblia. ¿Cómo podía pagarse este precio, este rescate, Rebeca? No había manera. Y fíjate, Rebeca, nosotros como padres, pues siempre queremos evitar el sufrimiento a nuestros hijos, ya sea cuando están enfermos o cuando están pasando por algún problema. Quisiéramos tomarlo para nosotros para que nuestros hijos no sufrieran. Tienes razón, Leti. Y bueno, esto es imposible, ¿verdad? Así es, y sin embargo Dios sí lo hizo. Sí, esa es la buena noticia, que hay un sufrimiento que sí es transferible. Y ese sufrimiento del alma a causa del pecado, porque el alma se enferma, se duele y sufre a causa del pecado. A veces pensamos que cuando hacemos lo que no conviene, que nos salimos con la nuestra, que nadie se da cuenta, es mentira, Rebeca, porque nosotros sí lo sabemos y nuestra alma, nuestro ser se enferma. Y además Dios lo ve. Claro, a Él no lo puedes engañar. Entonces, de esta forma, Cristo lleva el pecado de todos nosotros. Y no solo lo llevará, Rebeca, Él también lo quita completamente. Los teólogos llaman a este acto expiación por sustitución. En términos más sencillos, es amor santo. Y así es como Jesús tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y de esa manera pagó el precio de nuestro rescate, porque éramos esclavos del pecado. Eso nunca lo debemos olvidar, porque lo mismo éramos merecedores de la condenación y de la muerte eterna. Por ese mismo pecado, esa era la condición de nosotros. Así es, Leti. Y de veras que al encontrar, al escudriñar las escrituras y a ver, algunos historiadores de las mismas escrituras dicen que más de 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esto debe fortalecer nuestra fe. Es una manera de comprobar que Él tiene control sobre todas las cosas, que siempre lo ha tenido y que Él es Señor y Dios sobre todo, Rebeca. Así es. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad.
Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Bendito sea nuestro Señor. Así es, Leti, ese versículo está perfecto para los testigos de Jehová, ya que ellos no reconocen al Señor Jesucristo como Dios. Y en los escritos originales queda muy claro con este versículo que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. O sea que sí le costó el sacrificio. Claro, ¿verdad? claro, pero también sabía que estaba cumpliendo y haciendo la voluntad del Padre. Y Jesús cumplió muchas de las profecías sobre el Mesías con su nacimiento, con su vida, con su ministerio, con su muerte y resurrección. Sin embargo, hay algunas profecías sobre el Mesías que aún no se han cumplido, porque ya sabes que la primera venida de Jesucristo fue como el siervo sufriente, llegó en unas circunstancias muy humildes, y la segunda venida será totalmente diferente, que esa es la que esperamos todavía. Y así como se cumplieron unas, también se van a cumplir las otras. Y me encanta Leti, seguramente a ti también. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, así es. Porque es Dios de verdad y sin iniquidad. No hay otro. No hay otro. Y fíjate, Juan 8:58 lo que dice, de cierto, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Te acuerdas de esa expresión, Sí, Leti? sí, claro, así es. Y bueno, como estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central y nuestra fe debe de ser centrada en Jesucristo. Así y ahí es. lo encontramos de principio a fin. Recuerden el yo soy. A Moisés le dijo yo soy. Y le pregunto, y le dijo Moisés a Dios, si me pregunta Faraón, ¿qué le digo? ¿Quién me envía? Exacto, gracias Leti, se me fue la palabra. Yo soy el que soy. Entonces, esa expresión de yo soy es solamente para Dios. Por eso, en una ocasión, apedrearon al Señor Jesucristo y les preguntó que por qué lo estaban haciendo. Dijo, por buena obra, no te apedreamos, sino porque estás tú siendo hombre, te crees Dios. Porque Él dijo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Sí, qué tremendo, ¿verdad? Así Rebeca? es. Y Colosenses 1:15 y 19 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Qué maravilloso pensar que este Dios que tú nos compartes, que nos describes aquí a través de la palabra, ese es un Dios cercano, Rebeca. Así Es un Dios que nos ama, que nosotros no lo podemos entender. Hay veces que yo pienso y digo, ay Señor, ¿cómo es posible que ames tanto a Leti? Así De verdad es, que yo, así es. siendo Yo creo como soy, Así es. digo, Todos. Señor, es tu misericordia y es ese amor que no podemos entender. Y es ese Dios grande y poderoso que nos sostiene. Y que quiere estar con nosotros, Leti, porque ahorita que dijiste, ¿cómo es posible que yo también pienso lo mismo? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Porque Él una y otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, le habla al hombre, a su corazón, para estar con Él. La paciencia que nos tiene, Rebeca. Ese amor tan grande. Mire, queremos recordarle una vez más, porque Dios le ama y nosotros también. Y para nosotros usted es muy importante. Por esas razones que ponemos una vez más a su disposición los medios de comunicación a los cuales usted puede tener contacto con nosotros. Agradecemos de antemano a todos los que ya lo están haciendo. De verdad, muchas gracias. Son ustedes una hermosa bendición a nuestras vidas. El WhatsApp, ahí puede dejarnos un mensaje de texto, un audio, como usted lo prefiera. 811-590-9879. Les recordamos que también estamos en Facebook,
YouTube e Instagram. Búsquenos como Suena Familiar. Por favor, como ahorita le dijo Leti, dele me gusta, inscríbase para que le lleguen nuestras notificaciones inmediatamente y por favor, comparta. Continuamos. Gracias, Rebeca. Estamos con la serie La Cruz y el tema Profecías que se cumplen en Jesús. Y bueno, hablando de que todo lo que el Señor se ha cumplido aún desde su nacimiento, ya ves cómo lo anunciaban. La estrella era una señal y tantas otras cosas, ¿verdad? Y también es otra profecía cumplida ahorita que dijiste los magos, los reyes del oriente. Todo. Y es una muestra de que Él es Dios. Sí. Y de que Él tiene poder y autoridad sobre todo. Amén. Y esto, la palabra de Dios, esas profecías fueron escritas muchísimos años antes. Simplemente como te comentaba, Rebeca, el libro de Isaías fueron 401 año antes de que Jesús naciera. Y hablaban de Él. Y se cumplió a pie de Y la así, letra. no faltó nada. Y bueno, ahí en Isaías también habla de la segunda venida. Así es. Que bueno, eso también son profecías que estamos esperando. Despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías 53:3. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en Lucas 23:35 se cumple. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Vemos cómo lo despreciaron, lo desecharon, y todo lo que tuvo que pasar y todo lo que el rechazo que recibió solamente por amor a ustedes y a nosotros. Eso era lo que nosotros merecíamos. Así es. Eso era. Y Él cambió ese lugar. La paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Y eso solamente era posible en ese Mesías prometido, prometido, ese Mesías libertador, ese Mesías sanador, porque nos sana de esas heridas que trae el pecado. Así es, Leti. Cuando nosotros, valga esta expresión, por nosotros mismos encontramos una profecía cumplida y vemos, esto ya lo leí en el Antiguo Testamento, cuánto gozo y cuánta gratitud hay en nuestro corazón de ver que el Mesías tenía que venir, por cierto, del linaje de David, ¿verdad? Así es, tenía que ser así, porque así estaba escrito. Y fíjate, Rebeca, hay muchas personas que dicen, no creen en la Biblia, que porque dicen que fue escrita por hombres. Pero esto, cuando tú comparas el Antiguo Testamento, que fue muchos años antes de Jesús, y el Nuevo Testamento, que Jesús ya había pisado esta tierra y había caminado y había dejado sus enseñanzas en el corazón del hombre. Uh-huh. Y cuando tú las entrelazas, dices, ¿cómo es posible si fueron muchas generaciones de diferencia de un escrito a otro escrito? Y esta es prueba de que la Biblia es inspirada por Dios. Así es, y es la voz de Dios para nosotros, para que seamos sencillos y sensibles, humildes al escucharle a Él. Pues, ¿cómo ves, Rebeca, si hacemos unas comparaciones? Tú compartes algunos versículos del Antiguo Testamento y yo del Nuevo Testamento, donde se entrelazan estos versículos. Me parece una excelente idea, Leti. Mira, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Fíjate, Rebeca, aquí estaban ya profetizando que de Belén nacería este Señor de Israel, que su reino sería eterno. Amén. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 2, del 4 al 6, se entrelaza con Miqueas lo que tú nos compartes de esta manera. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Qué bendición, Leti. Estaba escrito Así que es. vendría de Belén. Qué bendición, Leti. Maravilloso. En Zacarías 9:9, Cristo para entrar en Jerusalén montado en un asno. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y sobre esto que nos comenta Rebeca, tiene un significado. Uh-huh. Los reyes al entrar a una ciudad iban montados en un caballo para mostrar poder, ¿Realeza? ¿sí? La autoridad que ellos tenían. Así es. Al entrar Cristo en Jerusalén montado en una bestia de carga, también anunciaba que Él era rey, pero no era un rey con esa opulencia que tenían los reyes terrenales. Era ese rey eterno, Amén. Salvador del mundo. Y en Mateo 21, del 4 al 11, así dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, Amén. manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Qué hermoso lo que nos comparte. Siendo el Señor quien es, esa humildad, ese amor, no lo puedo entender, Rebeca. Es maravilloso para nosotros, Leti. Fíjate, hay otro, el Salmo 41:9, Cristo para ser traicionado por un amigo. Aún, dice el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ay, se me encoge el corazón con esto, Rebeca. Definitivamente, Leti. En el Nuevo Testamento, ahí en Lucas 22:21, precisamente habla de Judas que traicionó a Jesús. Y dice así: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Uy, de veras qué duro, ¿verdad? Así es, Leti. Cristo fue traicionado y fue vendido por 30 monedas de plata. Esto fue profetizado muchos años antes en Zacarías 11:12. Por eso es que te mencionaba que las profecías no todas podría controlarlas el Señor Jesucristo como hombre, pero Dios sí. Y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo y pesad por mi salario 30 piezas de plata. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 29:15, pues ahí habla de lo que nos compartes, de que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, y la palabra dice así: y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, justo como decía el profeta en el libro de Zacarías. Mateo 26:15. Leti. Sí, Mateo 26:15. Y lo repite también en Zacarías y en Mateo, ¿verdad? Eso mismo de las 30 piezas de plata. Si quieres lo leo. A ver. Dice Zacarías 11:13, 30 piezas de plata fundidas abajo y se utilizaban para comprar el campo del alfarero. 30 piezas de plata utilizados para... Dice en Mateo 27:3-10, ahí dice 30 piezas de plata utilizados para comprar el campo del alfarero. Eso fue el precio del Señor Jesucristo. En Isaías 53:7 sabemos que aunque él, inocente, guardó silencio cuando entró a juicio, dice la Biblia, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ay, qué tremendo, Rebeca. Él con una palabra podía haber hecho todas las cosas diferentes, mas sin embargo, él quería hacer la voluntad del Padre y cumplir su ministerio totalmente como lo hizo. Si no, nosotros no tuviéramos esperanza, Rebeca. Así es, y como me acordé que cuando el Señor mismo le dijo que ángeles podían venir a rescatarlo, ahorita con lo que tú... Y se burlaban de él, ¿te acuerdas que le decían, si salvó a otros porque él no puede salvarse? Y se burlaban de él, pero todo eso tenía que suceder para que la profecía se cumpliera. Y esto que nos compartes del Nuevo Testamento en Isaías 53:7 concuerda con Marcos 14:60-61
en los evangelios, ¿verdad? Definitivo, sí. Y dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Vámonos. Y él callado. Así es. Cristo crucificado. El Salmo 22:16. Por cierto, familia, léalo completo el Salmo 22. Porque perros me han rodeado, dice. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Cristo crucificado. En Zacarías 12:10. Y esto mismo lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 17 y 18. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaban, y con él otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Así es, Leti. El Mesías llevaría nuestras cargas. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, para que se cumpliese una vez más las Escrituras. Familia, espero le haya sido de inspiración y bendición este programa. Nos despedimos de ustedes como siempre agradeciéndoles su amable atención, recordándoles que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7:05 de la mañana. No se pierdan, por favor, el programa del próximo lunes. Gracias. Muchas gracias, que la bendición del Señor, su misericordia, su paz, su gracia los rodee y sobreabunde en sus vidas. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet.